Dos fuerzas son aplicadas a un objeto según se muestra en la figura. Estas son las únicas fuerzas. ¿Cuál es la fuerza resultante de estas dos fuerzas? Si el objeto tiene una masa de 3.000 kilogramos, ¿cuál es su aceleración? Bien, comenzamos llamando a la fuerza de 400 newtons F1 y a la fuerza de 450 newtons F2. Vamos entonces a construir un diagrama de cuerpo libre para el objeto. En este caso nos dicen que solamente tenemos dos fuerzas, así que vamos a dibujarlas en este diagrama. Note que F1 está en el primer cuadrante, por lo tanto F1 tiene un componente F1X que va en la dirección positiva del eje X y un componente F1Y que va en la dirección positiva del eje Y. F2 está en el segundo cuadrante, por lo tanto tiene un componente F2X en la dirección negativa del eje X y un componente F2Y en la dirección positiva del eje Y. Aprovechamos para indicar la convención de signos. Hacia la derecha y hacia arriba son las direcciones positivas. Así que ahora calculamos los componentes de F1. F1X va a ser igual a F1 por el seno de 30 grados. Note que el vector, estando en el primer cuadrante, tiene un ángulo de 30 grados, pero ese ángulo está medido respecto a la dirección vertical. Por lo tanto, el componente X se calcula usando el seno del ángulo y el componente Y usando el coseno del ángulo, como hemos visto en problemas anteriores. Sustituyendo entonces los valores, tenemos que esto es 400 newtons, seno de 30 grados, y obtenemos 200 newtons. Para el componente Y del vector 1, tenemos que esto es F1 coseno de 30 grados. Esto es 400 newtons coseno de 30 grados. Y tenemos que el resultado es 346 newtons. Así que aquí tenemos los componentes del vector F1. Para F2 tenemos F2X es igual a F2 seno de 10 grados. Por la misma razón del caso anterior, el ángulo de 10 grados está definido respecto a la dirección vertical, así que usamos seno en el caso del componente X. Esto es igual entonces a 450 newtons seno de 10 grados y tenemos como resultado 78.1 newtons. Para F2Y, esto sería igual a F2 coseno de 10 grados, así que tenemos 450 newtons coseno de 10 grados y esto nos da 443 newtons. Tenemos entonces los cuatro componentes y ahora procedemos a calcular los componentes de la fuerza neta. Recordamos que la fuerza neta va a ser la suma vectorial de F1 y F2. Por lo tanto, lo que nos queda ahora es calcular los componentes de esa fuerza. Fuerza neta componente X es igual a la suma de todas las fuerzas en el eje X
Y tenemos del diagrama que es F1X menos F2X. F1X menos F2X. Así que esto sería 200 newtons menos 78.1 newtons. Y obtenemos 122 newtons. El componente Y de la fuerza neta va a ser la suma de todas las fuerzas en Y. Así que tenemos F1Y más F2Y. Por lo tanto, esto es 346 newtons más 443 newtons. Y esto nos da 789 newtons. Bien, así que si ya tenemos los componentes de la fuerza neta, ahora calculamos la magnitud y dirección de esa fuerza. La magnitud de la fuerza neta. La magnitud de la fuerza neta va a ser igual a la raíz cuadrada de el componente X de la fuerza neta al cuadrado más el componente Y de la fuerza neta al cuadrado. Así que tenemos que esto es 122 newtons al cuadrado más 789 newtons al cuadrado. Y el resultado que obtenemos es 798 newtons. Así que esta es la magnitud del vector de fuerza neta. Calculamos ahora la dirección. Para la dirección tenemos lo siguiente. Z es tangente inversa del componente Y de la fuerza neta sobre el componente X de la fuerza neta. Así que esto es tangente inversa de 789 newtons dividido entre 122 newtons y obtenemos 81 grados. Dado que los componentes de componentes X y Y son positivos, ¿verdad? De la fuerza resultante, el componente X y el componente Y son positivos, este ángulo está en el primer cuadrante y por lo tanto ya está en posición estándar. Así que finalmente el vector de la fuerza neta va a ser igual a 800 newtons, 81 grados. Bien, también surge la pregunta en el problema de que si la masa del objeto es 3000 kilogramos, ¿cuál sería la aceleración del mismo? Recordamos que la aceleración es la fuerza neta sobre la masa. Y esto implicaría entonces que la magnitud de la aceleración se consigue usando la magnitud de la fuerza neta y dividiendo ese número entre la masa del objeto. Así que tendríamos que esto es 800 newtons dividido entre 3000 kilogramos y obtenemos el valor de 0.267 metros por segundo cuadrado. Así que este sería el valor de la magnitud de la aceleración. El ángulo al que está ese vector es igual al ángulo del vector de la fuerza neta, debido a que la segunda ley de Newton nos dice que la dirección de la aceleración es la misma que la aceleración de la fuerza. El ángulo de la aceleración, la orientación es la misma que la orientación de la fuerza neta, así que el ángulo sería 81 grados. Finalmente, la aceleración como vector va a ser igual
a 0.267 metros sobre segundos cuadrados, 81 grados.